Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Los próximos minutos voy a dedicarlos a un tema de candente actualidad. Un tema que obviamente está todos los días en las primeras páginas de los periódicos y que a buen seguro también ocupa buena parte del tiempo en nuestras conversaciones entre amigos, vecinos y empleados diversos. Estoy hablando de la economía sumergida. Estoy hablando de un problema social de una enorme trascendencia que obviamente tiene unas consecuencias muy importantes en muy diferentes ámbitos que voy a tratar de abordar a lo largo de los próximos minutos. Pero antes de meternos a examinar el problema de la economía sumergida, cómo está combatido este problema social, entre comillas, por parte del Estado a través del Código Penal en su artículo 307, obviamente voy a examinar también si cabría la posibilidad de que en casos muy concretos y muy determinados, como vamos a ver a lo largo de los próximos minutos, si cabría la posibilidad de argumentar la eximente de la el llamado estado de necesidad por parte de aquella persona que estuviera cometiendo una infracción no ya solo administrativa, sino incluso penal, actuando en lo que se conoce como un estado de necesidad. Pero antes de meternos en este ámbito, yo quisiera hacer referencia a varios datos, porque claro, si vamos a hablar de la economía sumergida en la que se encuentran, evidentemente, hay fuentes muy diversas que hablan incluso de que hasta cerca de 2,5 millones de personas pudieran estar inmersos en esta llamada economía subterránea. Antes de ello, yo quisiera hacer varias referencias a otros temas que obviamente no son en un sentido estricto economía sumergida, pero que tienen mucho que ver con ello, porque se trata obviamente de ocultar recursos al Estado y en consecuencia, bueno, ya que vamos a abordar el problema de la economía subterránea, vamos a ver también cómo o de qué forma o de qué otras maneras se pueden y se está de hecho sustrayendo importantes bolsas de recursos al Estado a través de la vía recaudatoria. Mirad, en el año 2014 hay datos que sostienen que había, según algunas fuentes, 196.000 millones de euros en concepto de economía sumergida, es decir, dinero no declarado. Esto representa, según estas mismas fuentes, el 18,6% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad extraordinariamente grande. Por otro lado, tenemos también el denominado fraude fiscal, que ya no tiene que ver exactamente con el tema de la economía sumergida, pero como he dicho anteriormente, es también una vía muy importante de extracción, o mejor dicho, de ocultación de recursos al Estado a través de la vía recaudatoria. Estamos hablando de que en el año 2014 se produjo, según algunas fuentes, un incremento en el fraude fiscal de hasta el 2000%, hasta alcanzar los 253.000 millones de euros. Nada menos, 253.000 millones de euros. 15.000 millones de euros de incremento al año a partir del año, o mejor dicho, incluido el año 2014. Además, tenemos que tener en cuenta que hay, según otras fuentes, hasta 144.000 millones de euros que van destinados, bueno, que son ocultados y que van destinados directamente a los denominados paraísos fiscales. Bueno, os pongo estos datos para que podamos después tener una visión más amplia y ver realmente cómo se está combatiendo estos enormes fraudes por parte de precisamente quienes tienen mayores recursos y cómo se está haciendo lo propio al mismo tiempo también con el combate represivo que se está siguiendo contra las personas que están defraudando pequeñísimas cantidades de dinero con el único objetivo de poder sobrevivir ante situaciones de extraordinaria dificultad. He dicho anteriormente que según algunas fuentes el importe que podría estar sumergido en la denominada economía sumergida podría ascender a los 196.000 millones, es decir, estaríamos muy cerca, según estas fuentes, de los 200.000 millones de euros. Sin embargo, hay otras fuentes que cifran esa cantidad en un importe mayor y lo sitúan en torno a los 250.000 millones de euros.
quiero, antes de empezar a examinar el caso concreto de la economía sumergida en relación a, bueno, un caso típico de un trabajador, o mejor dicho, de una persona que estaría en la economía sumergida obteniendo escasos recursos para poder sobrevivir, quiero decir, antes de todo ello, que los datos del Producto Interior Bruto, como todo o casi todo lo que hace el Estado, están fuertemente manipulados. Tenéis que saber que desde el año 2010 el Estado, para manipular sus datos y tratar de, en connivencia con la Unión Europea, cumplir los denominados objetivos de déficit, lo que hizo fue incluir en el Producto Interior Bruto, atención, nada más y nada menos que los hipotéticos rendimientos generados por actividades tales como el tráfico de drogas o la prostitución. ¿Estáis oyendo bien? Para los que no lo supierais o lo hayáis oído por vez primera, resulta que ellos, el Estado, hace una valoración, una supuesta valoración de los ingresos generados por este tipo de actividades delictivas. Y en base a esa suposición, lo que hacen es incluirlo en el Producto Interior Bruto. Claro, me pregunto, no sé si está incluido también en esta manipulación descarada la denominada trata de blancas o el tráfico de órganos. No lo sé, pero obviamente ya, después de visto lo visto, cualquier cosa es posible y cualquier cosa cabría esperar. Vamos a centrarnos ahora en el caso concreto sobre el que quiero centrar este videoprograma. Supongamos una persona, bueno, en situación económicamente muy depauperada, sin trabajo, que tiene que mantener a varias personas en su familia y que, bueno, pues por razones múltiples y muy diversas, carece de recursos y además no tiene trabajo en el mercado laboral. Bueno, este caso lamentablemente es el caso de muchos millones de personas en este país. Un problema enquistado, de difícil solución y con las medidas que se están tomando todavía, obviamente, con soluciones más que difíciles. Veamos, por tanto, el supuesto de la persona que, para poder sobrevivir, resulta que, vamos a poner un ejemplo, se va a un taller y ahí realiza una actividad no declarada, una actividad, por tanto, incluida dentro de lo que se conoce como la economía sumergida y, por tanto, una actividad sancionable, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista penal. Es decir, estaríamos hablando, dependiendo de las circunstancias que concurrieran, de un delito contra el derecho del trabajo. Bien. Dice el artículo 20.5 del Código Penal que aquella persona que para evitar un mal propio o ajeno causara una lesión en un bien jurídico, obviamente de otro, obviamente esa persona, si concurrieran las tres circunstancias a las que a continuación me voy a referir, estaría incluido en un supuesto de exención de responsabilidad criminal, o más concretamente la conducta realizada pese a en un principio estar tipificada como punible y por tanto como delictiva en el Código Penal, sin embargo, debería de ser considerada como una causa de exclusión de la antijuricidad. Dicho en otras palabras, para que me entendáis más fácilmente, esa acción así realizada, ese comportamiento de esa persona, no debería ser punible según el Código Penal, siempre y cuando, atención, concurran las tres siguientes circunstancias. Que el mal causado fuera inferior al que se pretende evitar, primera condición. Segunda condición, que la situación de necesidad no hubiera sido provocada de manera intencionada. Y en tercer y último lugar, como tercera condición, que la persona que actuara de esa manera no estuviera obligada por razón de su oficio o de su profesión a sacrificarse. Vamos a examinar estas condiciones porque es importante verlas una por una. Mirad, lo primero que se dice en el Código Penal, en el artículo 25, es que empieza diciendo: quien para evitar un mal propio o ajeno. Fijaros,
para que se pueda aplicar lo que yo voy a argumentar aquí y defender, que es la causa, la exención de responsabilidad criminal a las personas que actuaran movidos por un estado de necesidad, hay que ver si concurren todas y cada una de las condiciones del tipo penal a las que antes me acabo de referir. Lo primero, hay que ver que se dice en el artículo 25.5 lo siguiente: quien para evitar causar un mal propio o ajeno. Bien, es evidente, la persona que actúa motivado por una situación de precariedad extrema causa un mal propio, obviamente, para evitar un mal propio o ajeno. Para evitar un mal propio sería, por ejemplo, pues actuar de esa manera en la economía sumergida para obtener recursos para poder sobrevivir en concepto de alimentación. Es decir, estaría actuando de una manera ilícita para evitar un mal propio, como sería el que os acabo de decir, o ajeno, si se tratara, por ejemplo, de obtener recursos para alimentar a sus hijos o para vestirles. Obviamente, entonces se estaría actuando de una manera muy concreta, pero para evitar un mal propio o ajeno. Bien, primer supuesto. Segundo supuesto, quien así actuara, lo que haría sería lesionar un bien jurídico de otro o estaría infringiendo un deber. Bien, obviamente, quien está cobrando un dinero en negro en un taller para poder mantener a sus hijos y lo está haciendo de una manera no declarada, pues obviamente estaría incumpliendo una normativa administrativa y penal. Pero claro, estaría causando un mal. ¿Un mal a quién? A otra persona. O bien pues, estaría infringiendo un deber. Estaría causando un mal a otra persona, entendido por persona, podría ser una persona física, pero podría ser también una organización, como por ejemplo el Estado o la Seguridad Social, como ha interpretado la jurisprudencia. Obviamente, si no se declara ese dinero obtenido de manera ilegal, se estaría causando un mal a otra persona. Por tanto, estaríamos dentro del tipo penal. Pero también, o podría estar ocurriendo como consecuencia de ese comportamiento, posiblemente pudiera estar incumpliendo, o mejor dicho, infringiendo un deber. ¿Qué deber? Pues el deber de declarar lo recibido en concepto de remuneración por una actividad laboral. Obviamente está obligado a hacerlo. Si no lo hace, está infringiendo un deber y, por tanto, está cometiendo o realizando una conducta antijurídica. Bien, por tanto, quien para evitar un mal propio o ajeno, ya lo hemos visto, causara un mal a otra persona o infligiera un deber. Bien, siempre y cuando concurran las siguientes tres circunstancias. Primera circunstancia, que el mal causado no fuera mayor que el mal que se pretende evitar. Obviamente, si la persona que trabaja en la economía sumergida en un taller lo que pretende es obtener 500, 600, 300, unas cantidades pequeñas para poder mantener a su familia y a él mismo, obviamente estaría causando un mal a otra persona, que en este caso sería el Estado o la Seguridad Social. Pero ese mal, obviamente, ese mal no sería tan grande como el que se trata de evitar, porque evidentemente es mucho más importante el mantenimiento, la supervivencia física a través de la alimentación o el vestido, por ejemplo, de esa persona y de su familia, que el mal que obviamente se causa en este caso al Estado o a la Seguridad Social, no declarando un dinero que se ha cobrado en negro. Por tanto, esa es la primera de las condiciones. La segunda de las condiciones es que quien actuara de esta manera no hubiera provocado de una manera intencionada esa situación de necesidad. Es evidente. Quien actúa de esta forma es evidentísimo que lo que pretende es buscar la supervivencia tanto física, tanto suya, como la de sus hijos, familia, a la que tuviera que mantener. Por tanto, son situaciones muy precarias, situaciones que no han sido buscadas intencionadamente, que no han sido provocadas por quien así actúa, sino que vienen dadas por las circunstancias sociales, económicas y políticas generadas por otras entidades que, en este caso, obviamente todos sabemos muy bien quién son y se llaman entidades financieras. Y la tercera condición que tiene que darse para que se pueda aplicar la exclusión de responsabilidad criminal, entiendo yo, en estos casos que estamos analizando, sería que quien actuara de esta manera, obviamente no tuviera obligación legal de sacrificarse ni por razón de su profesión ni por razón de su cargo. Evidentemente, la persona que acude, en el caso que nos ocupa, a un taller para encontrar,
para obtener unos recursos mínimos con los que sobrevivir él y su familia, obviamente no se le está pidiendo que se constituya en ninguna clase de mártir, no está obligado a sacrificarse, obviamente, y entonces está actuando de una manera ilícita, pero entiendo que como no está obligado por razón de su profesión ni de su oficio a sacrificarse, pues en este caso concreto cabría argumentar como mecanismo de defensa que la acción típica pudiera ser considerada como una acción de exclusión de la antijuricidad. Dicho lo cual, hemos visto, por tanto, cómo contempla el artículo 20.5 el estado de necesidad como causa de exclusión de la antijuricidad y hemos visto cuáles son las condiciones que tienen que concurrir. ¿Cómo actúa el Estado ante esta situación? Bueno, pues hasta el año 2013 lo que se hacía era imponer una sanción administrativa muy fuerte a la persona que así actuara y además perdía, en caso de que estuviera cobrando prestaciones por la seguridad social al mismo tiempo que obtuviera esos recursos vía economía sumergida, obviamente los perdería. Bien, era una sanción de carácter administrativo. Aquí me voy a ceñir solamente al trabajador, no voy a hablar de las sanciones que también contempla el artículo 307 del Código Penal para el empresario que actuara contraviniendo los derechos del trabajo y los derechos del trabajador. Bien, pues bien, como decía antes, a partir del año 2013 lo que se hace es que la persona que, el trabajador, la persona que en el caso que nos ocupa, obtuviera unos recursos a través de la actividad desplegada en un taller vía economía sumergida, a partir de este momento no ya solo se le podrá imponer una sanción administrativa que es muy considerable y que tiene que ver obviamente, está en función obviamente de la cantidad defraudada, sino que además, atención, cualquiera que sea el importe defraudado, esta persona será considerada, así como lo es, un delincuente, aunque hubiera defraudado €1. Así como lo es, y además podrá ir a la cárcel porque se le podrá imponer una pena que va desde los 6 meses a los 3 años de privación de libertad. Claro que también contempla el Código Penal que hay que tener en cuenta el importe que hubiera sido defraudado, las circunstancias personales que concurrieran, para, obviamente, ver si esa persona habría que privarla de libertad o simplemente imponerla una sanción administrativa que, insisto, ha crecido y es bastante importante. Para ir concluyendo, entiendo que, dada las situaciones, la situación socioeconómica en la que estamos viviendo, que no ha sido provocada en modo alguno por los ciudadanos, muchos de los cuales están atrapados en la economía sumergida, que es la única forma que tienen de sobrevivir tanto ellos como sus familias. Dada que esta situación es así y que en modo alguno ha sido intencionadamente buscada ni provocada, entiendo que cabría la posibilidad de que en los casos en los cuales se cometieran acciones típicas, es decir, contempladas penalmente como delictivas, cabría la posibilidad de mantener una defensa por parte del abogado de la persona que se actuara en base al artículo 20.5 del Código Penal, que excluiría el carácter criminal y el carácter antijurídico de la conducta a la que nos estamos refiriendo. Considero que sería éticamente razonable, entiendo que sería políticamente admisible y desde luego entiendo también que desde el punto de vista de la lógica sería algo que no admitiría ningún tipo de posición en contrario. No obstante, las cosas están como están, el Estado sigue legislando cada día de una manera mucho más represiva. Lo que antes era una mera infracción administrativa ahora es un delito y esto no es ni más, no es otra cosa que más de lo mismo. Ante esto solamente cabe defenderse dentro de la legalidad en base a mecanismos jurídicos como el que acabo de defender y mantener en este videoprograma, como es, insisto, el artículo 20.5 que habla de lo que se conoce como el estado de necesidad justificante. Con esto concluyo, simplemente deciros que ha sido un placer nuevamente estar con vosotros, que podéis suscribiros al canal de vídeos si lo deseáis y sobre todo quiero ya emplazaros para el próximo videoprograma, no sin antes enviaros mi saludo
fraternal, que es ni más ni menos que ese que dice salud y libertad.